Hola a todos, en este video vamos a hablar de los sólidos de revolución de nuevo, pero ahora vamos a calcular esos volúmenes de esos sólidos por otro método. Entonces, si todavía no tienen claro lo que es un sólido de revolución, los invito a que vean el video anterior porque ahí pues explicamos bien lo que es. Em, y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Entonces, yo quiero ahora que piensen que nosotros tenemos la siguiente función. Entonces, este acá es el eje X y este de aquí es el eje Y. ¿Ok? Y entonces, imagínense que yo tuviera por acá mm, la siguiente función. Voy a dibujarla en otro color. Entonces, va a ser otra vez un semicírculo. ¿Listo? Entonces, esto va a ser la función f de x. ¿Ok? Y va desde este punto hasta este punto aquí. Entonces, en el video anterior lo que nosotros hablábamos es, listo, produzcamos el sólido revolución en esta dirección, haciéndolo rotar con respecto al eje X. Pero, ¿qué sucedería si yo lo pongo ahora a rotar es con respecto al eje Y? Entonces, el punto que estaba aquí atrás, ¿qué va a hacer? Él va a rotar, ¿cierto? Hasta que va a llegar a su punto homólogo por aquí. Y vamos a tener entonces una figura, algo así parecida, ¿cierto? Donde cada punto lo que hace es que hace un recorrido de este estilo. ¿Listo? Hace un recorrido de este estilo y aquí tiene la imagen. Y pues continúa por este lado, ¿listo? Continúa por este lado. ¿Alguien puede ver más o menos qué figura sería? La figura es un toro, se llama. En matemáticas se conoce como un toro. Pero vulgarmente podríamos pensar que es una dona. ¿Listo? Es una dona que está cortada a la mitad. ¿Por qué? No porque no tengamos la parte de adelante, porque de hecho el sólido de revolución, el sólido sí, de revolución al girar con respecto al eje Y, pues me generaría toda esta forma de por aquí. ¿Listo? La genera toda. Pero, ¿qué sucede? Que no tenemos la función completa. Es decir, para que fuera el toro entero o la dona entera, lo que tenemos es que tendríamos que tener que la función f de x también continúa con esta parte de acá para que la termináramos de completar. ¿Sí? Entonces piénsenla que es como, sí, bueno, es como un bagel más bien, ¿no? Que uno lo corta a la mitad y ahí le pone el relleno. Bueno, entonces, cuando ustedes tengan un sólido de revolución de este estilo, ustedes lo pueden calcular de dos formas, ¿cierto? Lo primero sería pensar Lo primero sería pensar en que ahora mis tajaditas de área, ¿cierto? Mis tajaditas de área vienen a ser am, ahora funciones del eje Y, ¿cierto? O sea que yo lo podría dividir a él como tajaditas de volumen en el eje Y. Pero, aunque eso es válido, sí, y eso es otra forma de un sólido de revolución, que el volumen va a ser igual a la integral desde un valor de a b de pi veces una función, pero ahora con respecto a y al cuadrado de y, sí, que sería lo mismo que estábamos haciendo con x. Quiero que, quiero ilustrarles ahora un método diferente. ¿Listo? Y entonces, yo no sé si ustedes logren imaginarse lo siguiente. Y es, vamos a tomar un valor acá y vamos a tomar el respectivo valor de f de x que tendría. ¿Listo? Este valor anterior lo va a separar una distancia delta de x del otro. ¿Listo? Y entonces esa distancia delta de x que lo separa me da como un ancho, ¿sí? Pero ahora miremos qué sucede cuando nosotros aplicamos la revolución para ese pequeño rectángulo. Entonces venimos a encontrar que ese rectángulo se prolonga, ¿cierto? Y
podríamos encontrar un homólogo a ese triángulo por acá, ¿sí? Pero lo importante es que vean que ese triángulo seguiría, ¿no? Ese triángulo, perdón, ese rectángulo continuaría y tendríamos nosotros un cascarón cilíndrico. ¿Por qué digo yo un cascarón cilíndrico? Porque sería un cascarón hueco. Es decir, tendríamos lo siguiente. Tendríamos una figura similar a esto. ¿Listo? Donde la línea punteada significa que estamos hablando de la parte interior. Eso es lo que estamos dibujando acá, ¿ok? Entonces voy a borrar la parte que va adelante para tener un poco más de claridad. Bueno, borré el eje X, que es lo que no quería, pero... Y ahora también borré mi función. Restablezcamos ese dibujo. Esto va a ser aquí y acá. Esto entonces venía por aquí, encontraba el homólogo por acá, ¿cierto? Y teníamos nuestro eje X directamente acá. Ok, bien. Y entonces yo les pregunto, esto se ve como algo así sombradito por dentro, si lo quieren ver, ese sólido revolución. Pero vamos a concentrarnos ahora en este cascarón cilíndrico, es el nombre que lleva. Y vamos a querer calcular el valor de el volumen de ese cascarón cilíndrico. Que recuerden, acá solo estamos tomando una mitad de ese cascarón, ¿cierto? Nos faltaría la parte frontal. Ok. Y entonces, ¿quién va a ser ese volumen? Yo les propongo que nosotros, este cascarón, ¿listo? Lo voy a cortar por acá. ¿Listo? Lo corté. Y después de que lo corté, vine yo y lo puse aquí larguito. ¿Listo? Lo extendí. Entonces él se va a ver algo así gruesito, como si fuera una pequeña pared, ¿cierto? Ok. Y entonces yo les había dicho que este grosor de acá era delta de x. ¿Ustedes ven en dónde se ve ese grosor? Ese grosor es esta dimensión de por acá. Esto de aquí va a valer delta de x. Y entonces yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan cuál es la circunferencia de un círculo? Entonces, esa circunferencia llamada c es igual a 2 veces pi por el radio, ¿cierto? Entonces lo que pensamos es que la longitud de acá es 2 veces pi por un radio, ¿cierto? Que viene a ser este radio de por acá, ¿sí? ¿Dónde está ese radio? Ese radio es el valor de acá. Si lo piensan, cuando nosotros dividimos esto desde A hasta B, y esto es un valor que llamamos x sub i, entonces ese radio de hecho es x sub i, ¿ok? Entonces pensamos que la longitud que va desde aquí hasta acá es 2 veces pi por x sub i. Y lo último que nos falta para poder determinar la dimensión es pensar que quién es esta altura de acá. Y si lo piensan, esa altura acá viene a ser f de x sub i. O sea, esto acá es f de x sub i. Y yo les pregunto, ¿cuál es este volumen? ¿Cuál es el volumen de esta figura que tenemos por acá? Entonces, el volumen de esa figura de ahí va a ser el área de la base. ¿Que quién es el área de la base? Pues 2 veces pi por x sub i, que multiplica a delta de x, ¿cierto? Eso es esta área de acá. Y ahora lo multiplicamos por la altura. Entonces, esa altura es, ¿quién? Esa altura es f de x sub i. ¿Ok? Y entonces ahora quiero que se imaginen que nosotros ese intervalo de A a B lo vamos a llenar de varios cascarones cilíndricos. ¿Listo? Entonces esos cascarones cilíndricos, ¿qué hacen? Ellos vienen
y se prolongan hasta por acá. Y de esa manera podemos aproximar nosotros nuestro sólido de revolución. Es decir, que, bueno, espero que se lo imaginen de verdad, ¿no? Este cascarón que hicimos acá, ahora vamos a hacer uno para todos los valores de f de x que tienen acá. Y sabemos nosotros que esto de acá es el volumen de un cascarón cilíndrico. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen de todo el sólido de revolución? Pues va a ser el límite de cuando n tiende al infinito. ¿Por qué? Porque la idea es que ese delta de x sea muy pequeño para que nuestra aproximación de volumen sea muy buena, ¿cierto? El límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los volúmenes i. Eso es lo mismo que tener el límite de cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de quién? De 2 veces pi por f de x sub i por xi y todo esto multiplicado por delta de x. Y yo no sé si ustedes lo ven, pero de acá lo que sacamos es que esto es una sumatoria de Riemann, entonces estamos diciendo que el volumen va a ser igual a el límite de cuando, perdón, ya hacemos el paso de sumatoria de Riemann a integral. Entonces la integral desde, uy, qué signo tan feo ya, la integral desde a hasta b de 2 veces pi por x veces f de x de x. ¿Listo? Esta es otra forma de ver un sólido de revolución, pero ojo, ya el sólido de revolución no lo estamos mirando con respecto al eje x, sino lo estamos mirando es con respecto al eje y, y no lo estamos aproximando por discos, como en el caso anterior, sino en este caso lo estamos aproximando por cascarones cilíndricos. ¿Listo? Cascarones cilíndricos. Bueno, lo último que podemos hacer acá es mirar un ejemplo. Entonces, si nosotros tuviéramos lo siguiente, tuviéramos la función f de x, que fuera solo esta sección del círculo, ¿sí? Entonces esto es y igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos, perdón, de r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿listo? Y acá lo que tenemos es que va desde 0 y lo estamos viendo hasta r. ¿Para qué? Para que al generar el sólido de revolución, entonces lo que tengamos es la mitad de una esfera, ¿cierto? Es como lo que vamos a generar. La mitad de una esfera. Eso es lo que queremos ver. Ok, entonces apliquemos la fórmula. La fórmula va a ser que tenemos entonces un volumen que va a ser la integral desde 0 hasta r de 2 veces pi por x por la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado de x. Bien. Y entonces, ustedes dicen, uy, pero va a tocar por sustitución trigonométrica y creo que no, porque podemos decir que si u es igual a r al cuadrado menos x al cuadrado, entonces du va a ser igual a menos 2 veces x de x, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar que el volumen es igual a la integral desde 0 hasta r de 2 veces pi por x, listo, por la integral de u, por la raíz de u, y de x es entonces du sobre menos 2 veces x. Y me va a quedar que el volumen, este es el final de página, me va a quedar acá que el volumen es igual a ¿quién? Entonces esta x con este 2 se van y me va a quedar menos pi por la integral desde 0 hasta r, ¿cierto? De la raíz de u. Pero ojo porque tenemos que cambiar nuestros límites de integración, ¿cierto? Entonces, si u vale 0, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cuánto sería u en r y cuánto sería u en 0? U en 0 viene siendo r cuadrado, ¿cierto? Y u en r viene a ser 0, ¿cierto? Porque me queda r cuadrado menos r cuadrado es igual a 0. Entonces, es la integral desde r cuadrado hasta 0. ¿Ok? De la raíz de u de u. Listo. Entonces esto es lo mismo que tener b igual a menos pi por la integral desde r cuadrado hasta 0 de u
a la 1/2, ¿cierto? De u. Y entonces yo sé que esto va a ser menos pi por la integral que es 1 sobre 1/2 más 1 de u a la 1/2 más 1. Y luego lo vamos entre 0 y r cuadrado. ¿Listo? Este volumen va a ser igual a quién. Entonces esto me va a quedar aquí menos pi. 1/2 más 1 es 3/2, ¿cierto? Y 1 sobre 3/2 es 2/3. Entonces esto es 2/3 de u a la 3/2, evaluado entre 0 y r cuadrado. Entonces me va a quedar que el volumen va a ser igual a menos pi, ¿cierto? Pero cuando yo evalúo esto, bueno, evaluémoslo, ¿no? Va a quedar 2/3 de u a la 3/2, ¿qué es? Esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de u a la 3, ¿cierto? Ujú. Sí, a ver. Ok. Pero entonces la estamos evaluando entre 0 y r. O sea que va a ser 0 a la 3 menos 2/3 de r a la... ¿qué es eso? A la 2 más 3, 5, ¿cierto? Ok. Y entonces esto aquí es 0. Y me quedo que el volumen va a ser igual a 2/3 de pi. ¿Y esto quién es? Entonces aquí esto está raro. Porque, ay, no, vengan, yo estoy cometiendo aquí un error. Esto es, si borramos, esto de aquí es 2/3 de la raíz cuadrada, ¿cierto? De r al cuadrado elevado a la 3. ¿Listo? Entonces ahora sí, esto es b igual a 2/3 de pi por la raíz cuadrada de r a la 6. Y eso es lo mismo que tener 2/3 de pi por r al cubo. Entonces ustedes me dicen, no, pero no debía ser 4/3 de pi por r al cubo. No, porque esto es únicamente la mitad de una esfera. Es decir, si el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo, el volumen de media esfera, ¿quién va a ser? Pues esto dividido entre 2, que es 2/3 de pi por el radio al cubo, que es precisamente el resultado al que llegamos. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.